la ex Unión Soviética es más o menos un tercio de las exportaciones mundiales de trigo, con lo cual hay un 33%, un 30% de las exportaciones mundiales de trigo que van a tener que salir a buscar otros orígenes para poder comprar. Y no hay, digamos, tampoco tanta alternativa como para reemplazar ese 30% o ese tercio. Entonces, después hay una cuestión que tiene que ver, yo diría básicamente con el impacto real y el impacto especulativo. El impacto real es, hay que ver cómo están los trigos en Rusia y en Ucrania, están saliendo de la nieve, de la etapa de latencia, con lo cual entran en su etapa reproductiva. Y por supuesto que, digamos, ese trigo se tiene que después, además de evolucionar hasta al final del ciclo, se tiene que cosechar, se tiene que transportar. Hay que ver cómo quedaron los puertos, hay que ver cómo quedaron las rutas, hay que ver cómo quedaron el tendido de redes ferroviarias. O sea, hay una cuestión que en la práctica, en la realidad, por más que haya un acuerdo, quizá esa situación no va a cambiar en el corto plazo de una menor oferta, ¿no? Ya se están barajando algunas cifras, digamos, para las próximas siembras, digamos, de lo que vendría a ser la primavera boreal, y bueno, hay datos que no son muy alentadores en ese sentido, pero sí lo que se nota es que hay una especulación muy fuerte en este mercado, hubo una especulación muy fuerte, pensemos que hay fondos de inversión que han ganado $100 en un lapso de tiempo relativamente corto, 10, 15, 20 días. Con lo cual, cuando vos hablas con uno de estos operadores de fondos de inversión en Chicago, están más para irse que para quedarse. O sea, están esperando una buena excusa para tratar de llevarse esa utilidad que hoy está devengada, porque está abierta al mercado, pero que todavía no la percibieron. Entonces, parte de estos límites de baja que hemos tenido en el trigo, yo lo he comentado en alguna nota que hemos tenido también, que bueno, así como el trigo subió 5 o 6 días, hizo límite de suba cuando arrancamos con todo esto, si mañana hay un acuerdo, vamos a comernos 5 o 6 límites de baja. Todavía no hay un acuerdo, porque, digamos, Rusia negocia diplomáticamente la cuestión, pero en la práctica, en el llano, en el terreno, sigue, digamos, con un ataque feroz en diferentes lugares. Entonces, por un lado, te va negociando la cuestión diplomática, pero te va diciendo, pero mirá que sigo, o sea, resolvelo rápido porque sigo. Y por supuesto, en un personaje como este, que ya está jugado, cualquier escenario, digamos, se puede, digamos, barajar o manejar en este sentido. Pero sí está claro que hay una presión especulativa que, así como lo hizo subir al mercado como consecuencia a precios de pánico, ¿no? Como consecuencia del temor a que esto realmente terminara en una guerra, en una tercera guerra mundial, etcétera, que todavía no se puede descartar ni mucho menos. Me parece a mí que en la medida que le estás dando una buena excusa para llevarse la utilidad, claramente lo van a hacer. A ver, el gobierno aprovechó la circunstancia externa, digo, este conflicto bélico, la invasión de Rusia a Ucrania, para apurar el fideicomiso de trigo. Si ahora volvieran los valores a los que teníamos antes, que como decías, no son normales porque eran altos, pero sí son mucho más bajos que los actuales, ¿este fideicomiso dejaría de tener razón de ser, digamos? A ver, en la práctica sí, ¿no? Supongamos que el conflicto se termina solucionando, hay un cese al fuego definitivo, que no lo sabemos. Hasta que eso no ocurra, obviamente digamos, no sabemos si no tendría sentido o si tendría sentido. En la práctica no tiene sentido en ningún escenario, porque la realidad es que después este tipo de decisiones, como un fideicomiso, no sabés, digamos, quién lo maneja, cuánta plata termina siendo, cómo se distribuye, con lo cual no tiene sentido en ningún contexto, con guerra o sin guerra. Pero claramente podría ser una buena forma de decir, bueno, ahora si los precios están volviendo más a la normalidad, no tendría sentido. No va a pasar, va a seguir, porque claramente es una caja digamos, como se habló en su momento, cerrar el registro de exportaciones de soja, de aceite de soja y de harina, que más o menos suman unos 450 millones de dólares, que en realidad, digamos, no cambia mucho el escenario para el presupuesto de un gobierno, y que esa plata, o sea, digamos, hacer desaparecer el diferencial arancelario, y que esa plata o ese dinero vaya a un fideicomiso y que, bueno, va a ayudar, en definitiva, nunca dio resultado, digamos, es una situación que
no lo van a sacar por más que el conflicto termine, porque es una caja que alguien tiene que manejar y después, bueno, la discrecionalidad se verá cómo se utiliza. No funcionan porque, digamos, el armado, ¿no? El andamiaje de un sistema de este tipo para tratar de bajar los precios de, no sé, del trigo, de las galletitas, de la factura o de la harina en general, después es muy difícil de implementar. Con lo cual, yo te diría que sí, en la práctica, primero nunca debiera haber estado, pero una vez que se hizo por digamos, la excusa de la guerra y todo lo demás, con precios ahora empezando a bajar, que vamos a ver cómo termina, no lo van a sacar, porque es una caja que alguien seguramente va a tener que manejar y 400 o 500 millones de dólares es, sin lugar a dudas, mucho dinero.